El tema que nos concierne en esta pequeña disertación tiene que ver con la tradición textil de la provincia de Imbabura. Para comprenderlo de mejor manera es necesario entenderlo como una historia de larga duración porque abarcamos la historia de una región y de una actividad económica que todavía prevalece en ciertas localidades de la Sierra Norte. Eh, es por eso que vamos a abarcar una historia desde la tradición de los antiguos obrajes hasta la creación de las fábricas y en el contexto del siglo XX en la provincia. Por tal motivo, he propuesto distinguirlo durante tres momentos. Primero, en una etapa inicial de la producción textil en obrajes coloniales. Segundo, el periodo de transición de los obrajes a los nuevos talleres o fábricas artesanales ya durante el siglo XIX. Y por último, el periodo de creación de, de la industria textil en Imbabura, ya a inicios del siglo XX. Para empezar, debemos entender que la producción textil de paños en obrajes fue una actividad económica que sufrió un periodo de auge en la economía de la Real Audiencia de Quito durante el siglo XVII. Fue un mercado que en una primera instancia abasteció las necesidades internas de textiles ante los precios elevados de la importación de textiles. En palabras de Manuel Miño Grijalva, se convirtió en un mercado de seguro para la especialización del sector quiteño. El obraje fue una unidad de producción importante en la economía colonial porque integraba la fuerza de mano indígena al trabajo rural y al trabajo de la hacienda, de acuerdo a la propiedad, a la composición técnica y a los sistemas de trabajo. Existieron distintos tipos de obrajes en la sierra centro y norte de la audiencia. Por ejemplo, tenemos a los obrajuelos, los chorrillos del trabajo doméstico artesanal y los obrajes de comunidad, que se establecieron en los pueblos de indios. Miño distingue a Riobamba y La Tacunga como las principales sedes de obrajes comunitarios porque su densidad poblacional indígena, por su densidad poblacional indígena, pero dentro de la Sierra Norte los principales puntos fueron Otavalo y Peguche. De igual manera, el estudio etnohistórico de Chantal Cavalier, Etnias del Norte, nos brinda interesantes aportes, primero porque mira y pretende ser como una historia total y de larga duración de una región en particular, en la que se analiza desde la producción económica de los señoríos étnicos hasta el sistema de tributos indígenas de textiles ya en la economía colonial de la Real Audiencia. La autora sostiene que esta región de la etnia Otavalo ya existía este tipo de producción desde el siglo XVI, perdón, una producción textil ya diversificada y encabezada por este sistema de tributo textil. Los tipos de tejidos más comunes eran las mantas de algodón, destinadas a un consumo de vestimenta indígena local, y también tenemos a los paños de lana, que abastecieron un dilatado mercado de las zonas mineras del sur de la audiencia de Quito, de la audiencia de Santa Fe y según Osoduren también las de las minas de Charcas y las de Perú. Cavalier concluye que el tributo textil colonial es un campo revelador de entrelazamiento de las formas económicas tradicionales y de las innovaciones coloniales que revelan vías tradicionales de distribución, por ejemplo, del algodón y de las relaciones de alianza que ya unen a diversos grupos, el de los señoríos étnicos, en este caso entre Otavalo y Carangue, con el Valle de Coangue y el Chota. Como podemos ver, existieron distintos factores que lograron esta expansión de la economía textil, que primero son o fueron el crecimiento gradual de la población indígena, los altos precios de la vestimenta que se mantuvieron a lo largo del siglo XVIII, la creación de un canal para el cual se estaba asegurando el cobro de un tributo y el asentamiento de una población indígena que significó el obraje en distintos núcleos determinados, y se ve evidentemente como una estrategia económica ya del Estado colonial para la generación de ingresos fiscales y la dinamización y circulación de la plata en la audiencia. No obstante, ya para el siglo XVIII sucede un periodo de crisis del sector textil porque la implementación de las reformas borbónicas generó que se intensifique la oferta de libre mercado, eh, y la oferta de tejidos extranjeros y los precios locales caen. Además, debemos comprender que ya para el 18 los obrajes de comunidad también enfrentaron un proceso de privatización, lo que eventualmente causaría el cierre de este tipo de obrajes y la dispersión de la mano de obra indígena, que no resistiría la gestión de este nuevo sistema de arrendatarios y de administradores privados que intensificaron la explotación. Por esta razón,
La mayoría de estos se llevan a cabo sublevaciones como la que ocurrió en el obraje de Peguche en el siglo XVIII. Y este ejemplo es fundamental para comprender este momento de transición, este segundo momento, que sería este periodo ya de transición de los obrajes coloniales a una economía ya republicana desde el siglo XIX. En este caso, el obraje de Peguche es adquirido por el conde Gijón, que posteriormente, a inicios del siglo XX, ya sus descendientes trasladan la antigua maquinaria a la hacienda de Santa Rosa y Chillo Gijón y fundan las fábricas Las San Francisco y San Jacinto. La fábrica de tejidos funciona con maquinaria y el artesanal conocimiento manufacturero de los antiguos obrajes coloniales. Y también está incorporando maquinaria importada desde Europa, con la cual se inicia como un nuevo periodo de la industria textil ecuatoriana. Retomando la discusión sobre los obrajes de la provincia durante el siglo XIX, es también importante mencionar el caso excepcional de la fábrica de San Pedro, que según las monografías locales pertenece a Pedro Pérez Pareja, que instaló la fábrica textil en Otavalo en 1858, que igual, según algunos autores, es la primera fábrica en el país que ya adquiere maquinaria moderna. Y después del terremoto del 68 de Ibarra, se destruye. Y posteriormente el hijo de este empresario en 1880 ya reconstruye la planta fabril e inicia este nuevo periodo de producción textil específicamente en Otavalo, un tipo de producción ya más enfocado a la industrial. Eh, Todas estas fábricas que vamos a mencionar a partir de este momento tienen un importante eh, momento en el que en 1934 inicia las primeras huelgas, las primeras formaciones de sindicatos, inicia el problema social del obrero y en todas estas fábricas el año de 1934 inicia un periodo conflictivo en el cual se llegan a formar los primeros sindicatos, los primeros comités de empresa y, y ya posteriormente en las décadas del 40-50 estas fábricas van a empezar a ser adquiridas por otros tipos de gerentes y empresa también un periodo de decadencia. Este es el caso de la fábrica de San Pedro porque llega a manos de Ramón González Artigas, un importante empresario textil, que traslada la mayoría de esta maquinaria ya en la década de los 50 y, y liquida la mayoría de fábricas, por lo que algunas de estas fábricas que vamos a ver a partir ya del siglo XX enfrentan procesos ya de modernización, enfrentan o no saben enfrentar este proceso y por eso pueden subsistir o si no la gran mayoría de estas decaen. O logran mantenerse en un mercado bastante limitado, un mercado interno, y algunas siguen vigentes. Ya para finalizar, vamos a hablar de este último periodo de creación de las fábricas ya industriales y en el contexto del siglo XX, en el que el país enfrentó un proceso paulatino de modernización e industrialización de la producción textil. Y según la historiografía ecuatoriana debemos establecer una división entre dos tipos de producción de tejidos que se establecieron en la sierra ecuatoriana. Por un lado tenemos a la producción artesanal, que sirvió para un consumo local y relacionado con la tecnología y la tradición de los antiguos obrajes coloniales, como es el caso de Santa Rosa, Chillo y Gijón, que ya lo hemos mencionado. Y por otro lado, la incipiente industria textil, que ya para algunos autores son fábricas de características modernas con las que los grupos económicos industrializaron sus capitales, como la Sociedad de Crédito Industrial Algodonera. Y es esta industria moderna que rápidamente se posiciona como el tipo de producción predominante, tanto por su nivel de producción como por el nivel de proyección en el mercado y en la provincia de Imbabura. No solamente existieron estos dos tipos de orígenes de la industria textil. El proceso y las iniciativas de modernización de la industria textil surgieron desde distintos espacios y discursos. Hernán Ibarra explica que durante las primeras décadas del siglo XX el Estado ecuatoriano ya fomenta un despegue de la industria local a través de medidas proteccionistas que incrementaron los aranceles de importaciones. Las iniciativas surgieron desde distintos sectores burgueses privados que promovieron el desarrollo de un
proyecto económico industrial en el país y que fue un proceso prolongado y complejo que avanzó en distintos sectores de manera ambigua y de forma heterogénea. Milton Luna señala que ya para la década del 20 se fundaron varias fábricas mayoritariamente en Quito, Ambato, Otavalo y Riobamba. En este contexto, los hermanos Dalmau, de origen catalán, llegaron al Ecuador en 1910. Invirtieron su fortuna en la creación de la empresa y la fábrica de la industria algodonera en Ambato, que fue creada en 1920, la fábrica La Joya, que también es de ellos, en 1913, la fábrica textil El Prado en Riobamba, que está desde 1917, y finalmente ya la fábrica textil Imbabura, que es fundada en 1924. Entonces es necesario establecer estas diferencias entre los orígenes de las industrias en la provincia, porque por un lado también tenemos a la fábrica La Joya, que nace desde de este origen enteramente industrial. Son los hermanos Dalmau quienes implementan maquinaria hidráulica importada y que ya establecen un tipo de industria textil moderna. También tenemos a la fábrica San Miguel, que también en 1935 también estas fábricas ya enfrentan procesos conflictivos dentro de la formación de la clase obrera. Y la mayoría de estas fábricas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya enfrentan periodos de cierre y de liquidación, como es el caso de la fábrica La Joya, que ya para el 66 cierra definitivamente. La fábrica de tejidos San Miguel es otra fábrica que es fundada por los hermanos Pinto Guzmán en 1925. Y la fábrica también cuenta con toda esta maquinaria importada, es maquinaria alemana y se especializa en la fabricación de tejidos de punto. Ya para la década del 30-40 se crea la empresa Pinto Hermanos y se están ampliando distintas secciones de importación de maquinaria y también la adquisición de nuevas empresas para formar esta nueva industria. Y finalmente también tenemos ya la fábrica Imbabura, que como les dije es creada en 1924, y para el emplazamiento de la fábrica Imbabura en la Sierra Norte se tuvieron en cuenta algunas consideraciones. Los hermanos Dalmau ya poseían esta experiencia en la creación de fábricas textiles y tuvieron en consideración tres factores principales para emplazar la fábrica textil Imbabura en este espacio. El primero es que estaba cercano a la línea férrea que todavía estaba en construcción, las cercanías a las riberas del río Ambi para la instalación de una planta eléctrica y un terreno que permitiera construir tanto la fábrica como la planta, como también las casas de los mayorías del personal administrativo y de técnicos extranjeros que venían a trabajar en esta nueva fábrica. Y el último factor importante es que también mantenían estas relaciones de adquisición de la materia prima, es decir, el algodón que provenía del Valle del Chota. Entonces podemos ver que la industria textil en Imbabura es una historia que podemos verla desde la larga duración para poder entender cómo se estaba formando en distintas localidades y entenderlo como una historia regional que está todavía sigue activa y que todavía prevalece en las localidades y para la mayoría de profesionales textiles ya en la provincia de Imbabura. Muchas gracias.